This conference will now be recorded. Ok, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión. Buenas tardes. Les agradecemos que estén aquí con nosotros compartiendo esto. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco su participación. Estoy escuchando, creo, un micrófono por ahí que está abierto y está haciendo interferencia en el sonido. Silencia todos los micrófonos, Luciano. Bien, buenas tardes a todos. Espero que le estén pasando muy bien. Vamos a tener ahora, durante la tarde, vamos a estar hablando, como ya ven en la presentación, sobre entomología forense. Les queremos dar la bienvenida a todos los que se van sumando, a todos los alumnos, docentes, profesionales, tanto del resto del país, como sé que tenemos invitados de otros países. Les doy la bienvenida a todos. Les quiero presentar a la profesora que va a estar dando la charla. Ella es la profesora Verónica Trigo. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Universidad Policial. Mi nombre es Luciano Fuentes. Soy moderador por parte de la agrupación ASI, la agrupación organizadora de esta charla, y me acompaña como organizador institucional el profesor de nuestra casa de estudios, el licenciado Máximo Ibáñez. No sé si quiere el profesor dar unas palabras y le dejo a la profesora que siga con el resto de la charla. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar conectados. Desde el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la Universidad Nacional del Nordeste, les damos las gracias por estar conectados y agradecemos especialmente a Verónica por brindarnos esta charla. Verónica tiene un currículo extenso, recién lo hablábamos antes de ingresar. Sigo leyendo, tiene posgrados, especializaciones, asesora de manera privada, da clases en la Universidad Policial, así que yo sé que ustedes la quieren escuchar a ella, así que cierro mi boquita, silencio el micrófono y Verónica, el auditorium virtual remoto es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Uno trata de no quedarse quieto, de volver a las fuentes, de siempre seguir un poquito capacitándose. Esto nunca se termina de aprender. Yo digo que los bichos te enseñan cada vez que haces un experimento nuevo. Así que bueno, trataré de darles un aspecto muy por encima, muy general de qué es esto y por ahí focalizarme, ya que la mayoría por ahí son licenciados en criminalística o en abogados, cuál es el correcto muestreo para que tenga esa pericia el valor correspondiente, no sea cuestionada, se adapte a una cadena de custodia y todas las normativas que tenemos vigentes. Pero antes de eso, bueno, vamos a empezar por el principio para definir qué es la entomología forense. Y bueno, la entomología forense es el estudio de los insectos y otros artrópodos hallados sobre el cadáver para datar la fecha de muerte, o el PMI, y le determinan las circunstancias que lo rodearon y que lo siguieron cuando estas son posibles. Acá yo ya estoy hablando en un par de términos que a los que no son biólogos los voy a introducir. Artrópodos e insectos. Artrópodos son todos esos bichos que tienen exoesqueletos, esqueleto duro y patas articuladas. Y los insectos en general podemos meter los que más conocemos, las moscas, las cucarachas, ahí están la mayoría de ellos. Y PMI es intervalo post-mortem, según sus siglas en inglés, y en entomología usamos las siglas en inglés porque las siglas en español son también un índice ecológico. Entonces, PMI es intervalo post-mortem
y IPM es un índice ecológico. Entonces tomamos las siglas tal cual del inglés y no las traducimos al español. Cuando te piden intervenir en alguna pericia, te pueden pedir determinadas cosas. Que determines el tiempo que transcurrió desde el deceso, que determines, bueno, qué especies estuvieron presentes, ya veremos más adelante qué tienen que ver estas especies. Si es la escena primaria, para los que no son criminalísticos, estamos hablando de un lugar del hecho primario, que es donde ocurrieron los hechos, o una escena secundaria cuando el cuerpo fue movido, trasladado, sufrió alguna técnica de ocultamiento. Y hay otras técnicas que una vez colectada la muestra, que son más entomotoxicológicas, que se puede llegar a determinar presencia de tóxicos, ya sea drogas de abuso, fármacos, hidrocarburos de la zona, todos que se acumulan en este exoesqueleto que tienen los insectos. Ellos tienen la capacidad de acumular un montón de tóxicos en el cuerpo sin que les afecte su desarrollo, su comportamiento. Depende de la concentración. Bueno, la datación de este intervalo post-mortem, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta ahí? Las preferencias, vamos a decirlo así, de las especies por determinadas etapas de la descomposición. Hay especies, yo digo que les gusta el verano, hay especies que les gusta el invierno, y hay otras que les gusta más el otoño, la primavera, hay algunas que les gusta el aire libre, otras el encierro, otras que son fanáticas de las ciudades, y otras que les gustan las áreas semiurbanas, y no se cruzan, o sea, muy pocas especies son capaces de cubrir todos los nichos. Entonces, eso es lo que nos puede llegar a decir qué especie es de un determinado lugar y si esa persona estuvo en ese lugar o no. Yo pongo la edad de los insectos, porque los estadios larvales se diferencian en edad y hoy decimos horas de calor acumulada, que vamos a verlos más adelante, más allá de lo que es huevo, larva, 1, 2, 3, pupa y adulto, dentro de la larva 1 hacia la larva 2 hay toda una transición etaria que tiene que ver con el tiempo de desarrollo y que tiene que ver con el clima, o sea, no va a ser lo mismo eso acá en Buenos Aires que en Salta, que tenemos amplia diferencia de temperatura entre día y la noche, o en cualquier otro clima por fuera de la Argentina que tengamos amplias diferencias térmicas. Y aparición de especies en lugares especiales. Lo nuevo que uno va encontrando de todo esto es que ahora tenemos normativas tipo ISO para el muestreo o la evaluación de los insectos, de los equipos, de cómo los tenemos que tener trazados. Si nosotros logramos tener nuestro laboratorio acreditado o normalizado según una ISO, le vamos a dar mucha más fuerza a la pericia, porque quiere decir que nuestros equipos están sufriendo un proceso de calibración, de validación por entidades pares, y está muy bueno tener ese respaldo cuando uno va a un juzgado, más allá de la experiencia taxonómica, las publicaciones científicas y el saber científico que le tenés que dar a la pericia, estás acotado en las normas. Sé que hay una doctora, Arañón, en Salta, que está haciendo toda la parte de protocolos de estandarización bajo no sé si las normas ISO o alguna normativa semejante para entomología forense, pero está haciendo todo el papelerío para acreditar el muestreo forense. Para la parte criminalística, ¿qué es lo importante? Considerar la muestra biológica como una evidencia. ¿Y qué es lo primero que tenemos que entender? Tenemos que ser un grupo interdisciplinario, o sea, lo ideal sería llegar al lugar del hecho todos, el criminalístico, el balístico, el entomólogo, el médico forense, todos, armar un grupo y hablar con el encargado de dirigir la escena. ¿Por qué? Porque el entomólogo cuando vaya a entrar a tomar la muestra puede alterar el cuerpo como evidencia tal por cómo se ponen las larvas dentro del cuerpo. Entonces, como podemos alterar la evidencia, tenemos que informar que nuestra pericia puede alterar
la pericia de otro colega, pero también tenemos que aclarar que hasta que nosotros no entremos, las ventanas no se abren, las puertas no se abren y no se tiran insecticidas, así que el que trabaje va a tener que trabajar con la evidencia ahí adentro, porque si nos abren una ventana se nos va la evidencia volando. Entonces es como que van a tener que priorizar cómo quieren trabajar, pero la decisión es de quien está a cargo de la escena del crimen. Lo más reciente que hay y detallado, sobre lo que vamos a hablar ahora muy por encima, es esta guía que está escrita por mi jefa de licenciatura como bióloga, la doctora Adriana Oliva, y un colega, Sebastián Penela, que detalla claramente lo que vamos a ver ahora por arriba, qué elementos, cuál es la cadena de custodia, cuál es la documentación que deberíamos llenar como funcionarios que van al lugar del hecho, o los que deberían llenar los funcionarios policiales que tienen acceso al lugar del hecho, para que la muestra llegue en condiciones al especialista que pueda decir algo al respecto de la muestra. Bien, ¿qué tendríamos que llevar al lugar del hecho? Bueno, ahí les muestro qué es lo que tenemos que llevar al lugar del hecho. Ahí está. Bien, les juro que todo eso obviamente no entra en esa caja y no miren ese termo como diciendo que me voy a llevar el mate a la campaña. El termo cumple otra función y les juro que lo van a necesitar para levantar las muestras. Recen, suplíquenle que nadie le use el termo ese con el agua caliente para otra cosa. Ese es para las muestras. Y van a andar con la red tipo Heidi cazando mariposas. O sea, no entra todo en la caja, es más de una caja, frascos, pinzas, tamices, escalas, barbijos, el tie-break, todas las medidas de precaución, porque vamos a estar trabajando con una muestra biológica, pero acá tenemos todos los elementos. Y los frascos de plástico donde se van a tomar las muestras. La mayoría de los frascos van a ser de plástico. Vamos a ver cómo es el procedimiento para la toma de muestras. Nosotros cuando nos acercamos al cuerpo, los insectos tienen como lugares de preferencia. Les gustan primero los orificios naturales, después son igualmente atractivas las heridas y después los genitales, estén o no cubiertos, o sea, pueden llegar a depositar los huevos por encima de la ropa que está cubriendo los genitales. Entonces, cuando uno llega al lugar del hecho, cada muestra debe estar por separado. ¿Y cómo las voy a colectar? ¿Cuántas larvas voy a llevar? Bueno, lo más fácil para decirles es una cucharadita de té de larvas, vamos a preparar, en un frasquito de tubo de rollo de fotos, estoy hablando de una antigüedad, el que no sepa qué es, búsquelo y vea el tamaño del rollo del tubo que estamos hablando. Voy a poner una cucharadita de larvas, el agua a temperatura mate, los que no toman mate estamos hablando a 70 grados, un poquito más de agua caliente, a más o menos 1/3 del volumen del frasco. Cuando las larvas están flotando planchaditas, es el momento de incorporarles el alcohol al 96%. ¿Para qué? Para que acá quede una dilución aproximada de un alcohol al 70%. Y se le va a colocar un rótulo interno y un rótulo externo. El rótulo interno va a ser la única vez en el área de pericias que ustedes van a poder escribir en hoja de calcar y con lápiz de grafito, porque como lo van a sumergir en alcohol, si usan algún otro tipo de tinta, se les va a perder el rótulo. Y el doble rótulo tiene un porqué. Si con todas las fajas ustedes que le ponen para trazar esa muestra se llega a volcar el alcohol, todo lo que escriban con virome va a ser totalmente ilegible y no van a saber de dónde vino esa muestra o qué le pasó. Al tener un doble rótulo, cuando uno saca la tapa, que es trazable la muestra porque no fue violado el envase, uno puede seguir sabiendo de qué muestra se trataba, de qué lugar del cuerpo se sacó, y todos los datos que necesitábamos, aún aunque esté escrito con lápiz, porque el frasco fue sellado a posteriori de ser introducido el rótulo. Todas estas cuestiones me las fueron enseñando colegas que son abogados, diciendo,
que había cuestiones de esta manipulación que necesitaban las larvas para su conservación que podían ser cuestionadas. ¿Por qué el agua caliente? Como les dije, los insectos tienen este exoesqueleto que es de cutícula, lo más similar que tenemos a la cutícula nosotros somos el pelo o las uñas. Entonces, con el agua caliente lo que hacemos es cambiarle la estructura química a la cutícula y permitirle al alcohol que entre y que actúe como conservante. Porque si no, lo que pasa es que la muestra se pudre. Esto, el alcohol al 70 es para las agua hirviendo, alcohol al 70 para la masa de larvas, y las voy a identificar. Ojos, boca, nariz, genitales. Una cucharada de larvas por cada lado, independiente de si no se mezclan las muestras. Después pueden encontrar lo que les llamamos insectos más duros. Ellos van a ir directamente al alcohol 70%, también con doble rótulo. Y acá están viendo lo que nosotros le decimos frasco matador, se los presento, que es para los insectos que vuelan, ya sean las moscas o las polillas, todos los insectos con alas frágiles. Se meten en un frasco de vidrio que en el fondo tiene un algodón embebido en acetona. Si tienen que salir corriendo y no tienen acetona en el laboratorio comercial, traten de conseguir, si todavía existe, kit esmalte con acetona. Ya últimamente se está complicando, así que hay que comprar la acetona química. Se cubre eso con un papel tisú para que las patas de los insectos y las espinas y las uñas no se agarren al algodón. Se mete el insecto y cuando está muerto se pasa lo que se llama cama entomológica, que también se cubre con una capa de algodón, papel, el insecto, el rótulo correspondiente, otra capa de papel, se sella y se sella el envase, como para que esa muestra no sea alterada y el insecto no se rompa en el traslado. Son muy frágiles. Y aunque no me crean, todos los pelos y todos sus caracteres nos hacen diferenciar una especie de la otra. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en el levantamiento de la muestra. ¿Qué sería, como digamos, el lujo total de tener trazable las larvas en alcohol, el adulto y el pupario? Entonces acá tenemos parte del gran ciclo de vida. Las larvas que pasan a ser pupa, que pasan a ser mosca. Esto es un alfiler entomológico, así después se le pone una etiqueta y se conserva el ejemplar. Como decía, rótulos. ¿Qué tiene que tener ese rótulo? Uno aprende a escribir muy chiquito, porque toda esta información entra en una etiqueta muy chiquita, se los aseguro. Se le pone, si tiene número de causa, si es en una mesa de Morgani, el número de autopsia, el número que corresponda para la identificación del muestreo que estoy haciendo. ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿Qué día? ¿A qué hora? Y de qué parte del cuerpo. Cuando yo digo datos ambientales, uno hay veces que no puede valorar ciertos parámetros ambientales en el lugar y que va a tener que pedirlos al servicio meteorológico, como la intensidad del viento o cosas que podrían haber afectado la llegada de los insectos. Pero hay apreciaciones que se pueden hacer en el momento. Uno puede mirar los árboles que rondan y ver si se mueven las ramas más chicas, las ramas intermedias, las ramas más grandes, y a eso asignarle un valor de intensidad de viento. Entonces puede acotar, se mueven las ramas pequeñas de un árbol de mediana estatura, había olor, algún olor en particular, o había olor a limón, o había olor a eucaliptus, o había olor a algún volátil que puede interferir en el comportamiento de los insectos. Nombré estos porque conservan el cuerpo y interfieren en el comportamiento de los insectos. Bueno, reitero mucho esto porque las muestras a veces a la pericia llegan o mal rotuladas, o mal fijadas, o sin alguno de estos, y sabemos que cuando un perito de parte viene a evaluar nuestro proceder, el punto más flaco o más fuerte para el perito de parte es el muestreo.
porque en el campo es donde más errores se cometen. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y yo repito mucho la parte de muestreo por eso. Entonces, fijarse que el material esté fijado, correctamente rotulado, embalado. Se pueden tomar crías, o sea, mantener las larvas vivas. Hoy el sistema judicial argentino no está preparado para una muestra viva. ¿Qué nos sirve a los entomólogos de una muestra viva? Uno puede criar, porque hay veces que una larva te puede presentar alguna duda, si es una especie o es la otra. Entonces, si vos la crías hasta adulto, te minimiza los riesgos de decir que es una especie o es la otra. Pero el tema es que si yo mando a un juzgado una cría viva, que implica un frasco con algún tipo de carne magra o algo para que se alimenten esas larvas y una tela, y llegan a dejar ese frasco en el fondo del juzgado, probablemente a los 3-4 días tengamos al interviniente del juzgado llamándonos, suplicándonos que nos llevemos la muestra porque les huele el juzgado un tanto feo. No estamos preparados para eso, y aparte las larvas se comen entre ellas, o sea, yo voy a poner 50 larvas y al especialista le van a llegar 10, y no es la idea. Así que tenemos como que prepararnos para las muestras vivas. ¿Sería muy informativo? Sí, sería muy informativo poder tener acceso a crías vivas. También debemos tener una planilla en el campo. Este es un ejemplo de una planilla para indicar qué llamamos 1 o qué llamamos A. O sea, si yo veo dos cosas diferentes en el rostro, en los ojos, que me parecen comportamientos de insectos diferentes, yo puedo decir que los ojos son mi sitio 1 y una de las muestras es la 1A y la otra es la 1B. Entonces la puedo indicar en este esquema cuántas muestras y de qué lugar específico del cuerpo las tomé para hacer la cadena de custodia. La cadena de custodia la inicia el técnico en el campo y termina ingresado en el laboratorio. ¿Puede ser la misma persona la que tomó las muestras y la que la procesa? Sí. ¿Pueden ser distintas? También. No solo si tenemos una escena abierta, nos tenemos que focalizar en el cuerpo, como mi lugar del hecho. Como también en la ISO que les decía al principio, se focaliza también en no el lugar del hecho como una habitación o como un terreno o como un sector, sino poder definir como lugar del hecho al cadáver, solo al cuerpo propiamente dicho. Entonces, en entomología el cuerpo no es todo el que me va a dar la información, porque las larvas, cuando se van a convertir en pupa, se van del cuerpo y migran muchos metros. Entonces, es bueno tamizar, si estamos en el exterior, la tierra por debajo del cuerpo y alejarse al menos hasta 5 metros del cuerpo, porque las larvas caminan y mucho. Y por las dudas que no me crean, que es así, una colega de Canadá me prestó este video que es de ella. Es un experimento de campo sin jaula de exclusión. Acá hay un cerdo doméstico, después les voy a ir diciendo todas estas cosas. Todo esto que ven acá son masas de larvas, y ahora fíjense toda esta masa de larvas, cómo empiezan a caminar y alejarse del cuerpo, y cuántos metros son capaces de alejarse del cuerpo. Acá está muy claro el por qué tenemos que alejarnos del cuerpo para revisar hasta dónde llegan las larvas. Fíjense la actividad que tenemos ahí. Bien, de todo eso que teníamos ahí, y como si fuera poco, para el cálculo del intervalo post-mortem, tenemos que hacer el reconocimiento de especies, dijimos, la estimación de edad, saber la tasa de desarrollo, el conocimiento de estadios inmaduros y de adultos. Vamos a pasarlo al castellano básico. Reconocimiento de especies. Ustedes deben estar mirando esa foto y deben estar diciendo, son iguales. Les juro que no son ni un poquito de iguales, y que cada una de estas moscas le gusta un ambiente distinto. A la azul más metalizada, esta, les gusta los ambientes de ciudad.
Y a esta que tiene patas a rayas marrones más claritas, le gusta lo que dicen ambientes eusinantrópicos, o sea, semirurales, sin mucho movimiento de gente. Entonces, que esté presente una o que esté presente la otra, me puede llegar a decir que un cuerpo estuvo en un lugar y en otro. Verán la cantidad de pelos que tienen, por lo cuales hay que tratarlas con ese cariño de ponerlas entre algodones, papel tisú y demás. Esta de acá también es azul metalizada y le digo que la diferencia de estas son unos pelos que tienen acá abajo del ojo. Esta es Calífora biquina y esta es Consomior fulvicrura. Déjenlo ahí. Cuestiones técnicas de taxonomía. Lo que le digo, estimación de la edad de la larva. Los huevos son los más difíciles de ver porque son los más frágiles, son lo más delicado y se necesita un microscopio electrónico o de barrido con mucha definición para saber la taxonomía. Las larvas, a mi gusto, son lo más fáciles de determinar. A mí me gustan mucho más me son más cómodas de determinar las larvas que los adultos. Tengo otros colegas que les son más cómodos los adultos que las larvas. Entonces, para cada especie, en laboratorio, están descritas estas curvas, que es cuánto tarda a una temperatura constante, a una humedad constante, pasar de un estadio larval al siguiente. Pero en el ambiente natural, esto no se ocurre. O sea, yo no tengo una temperatura constante, no tengo una humedad constante. Esto es lo ideal. Después, como decía un profesor mío de biología, los bichos no leyeron los libros, así que hacen lo que ellos quieren. Y uno tiene que aprender a interpretar ese comportamiento. Entonces, uno sabe que más o menos tal especie o cual prefiere el verano, ambientes con más derramamiento de sangre, que no tolera mucho el frío, entonces, y también el tamaño del sebo o del cuerpo me va a delimitar todo esto, porque las larvas, ¿qué pasa? Cuando ellas notan químicamente que el sustrato se les está agotando, lo que pueden hacer es acelerar ese proceso para llegar a pupa, y a un adulto, probablemente menor tamaño porque la larva acumula menos grasa, pero lo que se asegura es finalizar su desarrollo antes que la comida se le termine. Entonces, la misma especie en el mismo estadio larval puede estar más gordita o más flaquita de acuerdo a cuánta carne tenía para comer. O cuánto calor tuvo en ese verano, supongamos no un verano. Una especie en un verano se puede llevar 3 días para comer un cebo de 12 kilos y al verano siguiente, si fue más frío, 3 días se lleva 10 días para hacer lo mismo. Pero es porque estas horas de calor acumulada, que es lo que les decía, es lo que cuentan para el cálculo del intervalo post-mortem. Antes eran días, ahora sabemos que es horas de calor acumulada. Y fue más bien verificado donde tenemos amplias diferencias térmicas entre el día y la noche. Entonces, cuando cumplen una X cantidad de horas de calor acumulada, pasan al siguiente estadio larval. Todo esto tiene un error estadístico difícil de calcular porque estamos partiendo de la base que una hembra es capaz de oviponer entre 400 y 500 huevos. Entonces, no podemos tomar una muestra representativa estadísticamente hablando, porque ¿cuánto es representativo? Esas masas de huevo, ¿qué fue? Una, 10, 15, una seguro que no la masa que vimos, pero 50, 100 hembras, ¿cuántas fueron las que pusieron? Bien. La entomología es aplicada en varios ambientes. Vamos a empezar por el que me siento más cómodo, el que sé más, que es el medio ambiente terrestre, por una definición vieja pero útil, y que es una definición más ecológica de las especies. Las definiciones más ecológicas son las que mejor se adaptan ahora, porque es de acuerdo a la fisiología del comportamiento de las especies que las vamos a poner en un lugar o en la otra. ¿Qué vamos a hablar acá?
de insectos necrófagos, que son los que se van a ir a alimentar exclusivamente del cadáver. De los insectos necrófilos, que son los que se alimentan de los necrófagos y del cadáver. Pueden hacer las dos cosas. Los omnívoros usan el cadáver y los necrófagos como recurso. Los oportunistas usan el cadáver como refugio. Y son los accidentales, venían caminando por ahí y los encontré. O sea, venían caminando, de repente se treparon con un cadáver, siguieron caminando y justo caí yo a muestrear y los agarré. No tenían nada que hacer por ahí. Interpretaron el cuerpo como una plantita más. Pero uno tiene que saber distinguir cuáles son cuáles. Van a ver muchos nombres raros, pero bueno, dípteros o moscas, porque tienen dos pares de alas. Bueno, acá tienen algunas de las dípteras de importancia forense. Las sarcofágides, estas en particular, son una especie muy voraz, sus larvas, y le ganan en la competencia a otras especies, dado que ponen larva 1, no ponen huevo. Entonces, ganan todo ese tiempo de huevo, y su larva es extremadamente voraz, es capaz de comerse otras larvas, no tiene ningún problema. Y acá están otras moscas de interés forense. Después tenemos esta, que como yo digo, viene con el cartelito en la espalda cuando uno la ve, ya sea como adulto o como larva, porque la larva es muy particular. Ven que tiene todas estas espinitas, es la única que tiene esas espinitas, que es Crisomía albicans, y tiene su cabeza muy blanca. Sí, los entomólogos somos capaces de verle las uñas a las moscas y estar en los detalles de ver esto, de la cabeza que es blanca, de las espinas, en el lugar del hecho y observar las cosas. Luego, vamos a los insectos más duros. El que tenemos aquí a la izquierda, arriba, les presento a Necrovia rufipes. Rufipes es porque tiene las patas rojas. Y es tanto necrófila porque tanto sus larvas como él como adulto se pueden alimentar del cuerpo o de los necrófagos, o sea, de las larvas de las moscas. Lo vamos a ver alejándose del cuerpo con una larva entre medio de las mandíbulas caminando tranquilamente. El que está arriba a la derecha, no se los puse en su aspecto más bonito, creo que más adelante hay una foto de él más bonita, es Dermestes maculatus. Uno cuando lo encuentra es otro de estos insectos que viene con el nombre puesto. Tiene toda la panza llena de pelitos blancos y uno sabe que es él. Tanto el adulto como la larva se alimentan del cuerpo y de los insectos que están sobre el cuerpo. Abajo a la izquierda, Saprinus. Acá está enorme, lo están viendo tipo hipopótamo, es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es una bolita negra brillante, pero este se alimenta del cuerpo. Les sigo presentando escarabajos, los más bonitos elegí. A la derecha, perdón, a la izquierda tienen a Necrovia ruficolis y a la derecha Necrovia rufipes. Ruficolis está en unos ambientes que Rufipes no, y algunos ambientes del área de las afueras de Tandil, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, hasta donde yo sé, estuve mirando algunos experimentos, puede ser que en algún otro lugar también estén, uno puede llegar a encontrar a ambas especies. Ya pueden compartir nichos ecológicos tranquilamente. Le presento otro, también como yo, tienen nombre propio porque esta parte tan característica que es la que le cubre a las alas,
o los escarabajos vuelan y tienen un par de alas duras y uno con los que vuelan, que les cubren las alas con las que vuelan, son muy característicos. Entonces uno cuando lo encuentra también, pero él lo van a ver llevándose larvas entre sus mandíbulas. Acá hay fotos más bonitas. Arriba, solito, tenemos a Oxyelytrum erythrorum. Él, como sus larvas, comen cadáver y larvas. Él es muy voraz, lo van a llevar, es capaz de llevarse una larva de sarcofágida. Las larvas de sarcofágida son enormes. Bueno, enormes para lo que es una larva. Yo digo enormes porque para mí son muy grandes, estamos hablando de más de 2 centímetros en una larva, eso es grande. Entonces, se puede llevar una larva de esas tranquilamente, él como adulto, y sus larvas pueden estar comiendo del cuerpo. Acá está Dermestes maculatus, que yo se los había presentado antes, y acá se los muestro de su vista ventral, que ven lo que les digo abajo, la foto del medio, porque tiene el nombre puesto, es todo un pelo blanco que le cubre la panza. Y a la izquierda está su larva, que pobrecita no es tan bonita como el adulto. Pero bueno, es muy característica porque, fíjense, que ahora la comparamos con la larva de Oxyelytrum. La larva de Oxyelytrum parece un trilobite, que es un insecto, un animal antiguo, y la larva de Dermeste es una larva muy peluda. Esta es rígida, es dura. Ambas las vamos a encontrar en el cuerpo en estadios bastante avanzados de la descomposición porque les gusta el pelo, el cuero, en las etapas más desecadas, comiendo sobre el cuerpo. Vamos a otro orden, a los himenópteros. Está muy grande, les presento a una hormiga, casi una de las hormigas más comunes en los cuerpos. Esto es lo que se le da de característico que sea el género Solenopsis, estos dos nudos. Ya, fíjense el aumento que tiene esto, pues si ustedes ven una hormiga no le ven todo esto, ni por casualidad. Dentro de los himenópteros, aparte de las hormigas van a estar comiendo larvas de dípteros y en el cuerpo. Y al cuerpo le van a provocar unas lesiones muy características que se las quiero mostrar más adelante, por lo cual las hormigas son un objeto interesante de pericia. Al igual que las avispas, ya sea Véspula germánica, que es la de la izquierda, la famosa chaqueta amarilla, que es una especie introducida en el sur, con un comportamiento muy característico. Estas especies sale una avispa a buscar comida. Cuando la encuentra, vuelve al nido y busca a sus colegas para venir a comer. Pero cuando llegan a comer, son tremendamente agresivas, muerden y pican. Y si uno necesita muestrear en el sur, es muy bueno llevarse un pedazo de jamón, un bife, algo que uno quiera sacrificar para que la chaqueta amarilla no te muerde y te pique y te deje trabajar. Son muy territoriales. Después tenemos a esta, que está en provincia de Buenos Aires, que es Polybia scutelaris, o es una avispa de cartón, que le dicen, y que también come las larvas, pero ella también morder y llevárselas, la agarra tipo canastita entre las patas y se va volando con la larva. Eso cuando uno está muchas horas al lado de un experimento ve estas cosas. Sé que hay gente que no las quiere, pero en los departamentos o cuando hay cadáveres encerrados en las ciudades, las de arriba a la izquierda, nuestras queridas amigas las cucarachas, hacen de las suyas. Pueden comer el cuerpo, pueden comerse las larvas sobre el cuerpo, pueden provocar un montón de lesiones características. No son lindas, pero hay que aprender a convivir y mirarlas con cariño a las cucarachas. Arriba a la derecha tenemos lo que le dicen vulgarmente tijeretas, son los dermápteros. También van a ir a las descamaciones de la piel, a cuestiones más secas.
Abajo a la izquierda es lo que vulgarmente ustedes le van a decir abejorro o bombus, es un accidental. ¿Qué anda haciendo en el cadáver? Generalmente las etapas tempranas del cadáver, cuando el cadáver empieza a emitir ciertos fluidos con concentraciones de sales, que va esta abeja a tomar esos fluidos que tienen esas concentraciones de sales que generalmente en su alimento no la encuentran. Entonces, por eso está ahí. Pero no nos va a decir nada sobre el intervalo post-mortem. Esto es otro mundo. Todo este mundo que les dije es el ambiente terrestre y que va a variar desde Misiones a Ushuaia y desde la cordillera a la costa ampliamente. Y en cada estación del año también. Como si esto fuera poco, tenemos otro gran mundo entomológico que es el ambiente acuático, que hay muy pocos datos al respecto porque se han hecho muy pocos experimentos en la Argentina sobre cadáveres sumergidos. Acá, ¿qué vamos a tener? Muy por arriba les voy a decir que son distintas especies de insectos acuáticos, algunos van a ser mosquitos cuando sean adultos, otros van a ser lo que le dicen ustedes libélulas, que es lo que dicen ahí, odonatos, y todos estos van a comer del cuerpo. Aparte de ellos, y este no es un insecto, pero sí es un artrópodo, les presento un crustáceo, un cangrejo de río que le encanta comer cuerpos. O sea, si hay un cuerpo sumergido en el río, probablemente tengan cangrejos comiendo de él. A ver, si nosotros tenemos la oportunidad que nos consultan sobre un hecho y podemos tener el tiempo de reconstruir el hecho, que sería casi lo ideal, de reconstruir las circunstancias, el lugar, tenemos que hacer lo que se dice un experimento de campo. ¿En qué consiste un experimento de campo? Primero vamos a tener que elegir un modelo experimental, que el modelo experimental que se elige es el cerdo doméstico, porque aunque no queramos, es lo más parecido a nosotros en cuanto a tubo digestivo, en cuanto a cómo fermenta su intestino, al tipo de piel, a que está cubierto por poco pelo, y en el único punto que no podemos comparar la pericia es a nivel del cráneo, porque la oviposición que le aparezca al cerdo en las fosas nasales es capaz de llegar a la cavidad craneal. Y en el humano esto no ocurre salvo que haya ocurrido una miasis anterior. Entonces son en casos excepcionales que vamos a encontrar larvas en la cavidad craneal, o sea, una miasis, una lesión craneal fuerte. O sea, pero por ingreso por fosas nasales no van a ingresar las larvas en el humano al cráneo. Y aparte, el cerdo doméstico es un modelo experimental que no presenta objeciones morales y técnicas. Ahora hay todo un protocolo de cómo deben ser sacrificados los animales que son hechos para estudio. ¿Cómo se diseña un experimento de campo? Bueno, necesitamos una jaula de exclusión, depende de qué queramos probar. Si nosotros queremos ver solo la sucesión de fauna cadavérica, los metemos adentro de una jaula de exclusión. Si nosotros queremos ver cómo los grandes vertebrados de la zona son capaces de dispersar las fracciones del cuerpo, porque nos encontramos el torso en un lado y la cabeza a 3 kilómetros y queremos saber si se descartaron en lugares distintos o eso fue acción de los vertebrados de la zona, podemos poner un cebo, un cerdo, sobre una superficie de arena o de cemento fresco para que se nos marquen las patas de los animales que estuvieron entrando, para llevarse la cabeza o algún fragmento del cuerpo y ver cuánto se van lejos del cuerpo con ese fragmento, y saber la dispersión, o sea, la tafonomía forense. En este caso que están viendo, yo lo que quería ver en este experimento era la sucesión de fauna cadavérica, por eso los puse en jaulas de exclusión. Es un animal de 15-20 kilos, uno al sol y uno a la sombra. Esto es lo que vamos a llamar etapa fresca de la descomposición. Yo lo que quería ver era ver qué especies se acercaban en esta zona, que les cuento, esto es de Tandil, era un cuerpo que había aparecido en la piedra movediza,
y que una persona se había despeñado y la sucesión de fauna cadavérica que habíamos encontrado era más coincidente con una sucesión de encierro que con una sucesión de aire libre. Pero el lugar donde estaba el cuerpo no sonaba como que lo hayan movido, porque no era muy fácil de llegar ahí. Entonces, se nos permitió hacer un experimento de campo, que gracias a la Universidad del Centro de Tandil, que nos proveyó el predio, pudimos hacerlo. Entonces pusimos un cerdo al sol, como decir, bueno, cuando se termina de reducir el cerdo del sol, paramos el experimento, por eso van a ser la cantidad de días que le vamos a poner, y el cerdo que poníamos a la sombra, que era el que íbamos a comparar con el cuerpo que había aparecido, lo pusimos en la misma época del año, en una ladera sur del mismo ambiente. Y empezamos a ver de qué se trataba todo esto. Entonces, ese de estado fresco, la etapa enfisematosa, o sea, hinchado, o sea, el cuerpo se empieza a hinchar, está el rigor mortis. Después de eso, ¿qué pasa? Tenemos la descomposición activa y vemos claramente la diferencia entre el sol y la sombra. Todo esto que ven acá es masa de insectos, que es arriba a la izquierda. Si yo tengo que ir a muestrear eso, ¿qué zona le pongo? Agarro al menos 2 cucharadas, una de distintas zonas de ese abdomen, y le pongo como lugar de extracción cavidad abdominal, porque no puedo hacer una muestra representativa de esa masa de larva. Cuando el cadáver se me mueve de la cantidad de masa de larva que tiene, es complejo de manipular. Fíjense que el cerdo que estaba a la sombra todavía no se enteró que se tenía que descomponer. Bien, le dicen descarnamiento esto, ya cuando queda muy poco. Fíjense, esta mancha negra en el pasto es otro índice que en ese lugar pudo haber habido un cuerpo descomponiéndose. O sea, las enzimas que usan las larvas para alimentarse, pues ellas no tienen dientes, entonces regurgitan las enzimas y chupan jugo de cadáver, digámoslo así, queman el pasto. Entonces decoloran el pasto por estas enzimas. Y por eso el color negro que le van a ver arriba a la izquierda a la piel del cerdo. Y aparte va perdiendo la piel. Fíjense que va quedando nada. El cerdo de la sombra no se enteró ni que se tenía que descomponer. Ya tenemos una reducción esquelética total al sol y a la sombra, ahí seguimos. Les juro que era el objetivo, porque la persona llevaba 20 días, era nuestro cálculo intervalo post-mortem, estaba muy conservado el cuerpo, les diría casi igual que el cerdo. La diferencia del cerdo que está a la derecha, que ven acá que tiene fragmentos como sin pelo, y como el cuero más marrón, eso es culpa de la sombra, que era un eucaliptus. Y ahí es donde yo aprendí que el eucaliptus conserva el cuerpo y mantiene lejos a los insectos por la estructura del volátil, que es bastante similar a la hormona de la muda, lo cual hace que las hembras se vean en su complejo olfativo obstruidas para oviponer y retrasan la oviposición en el cuerpo. Solo cuando hay una fuerte intensidad de viento que alejan el olor del volátil del eucaliptus, el olor a cadáver es más fuerte, la hembra se acerca, ovipone y se van. Porque estos volátiles es como que les da una información de pasar el estadio larval siguiente. No hay estadio siguiente, ya es adulto. Entonces las repele. Por eso nos venden citronela, que tiene una base de un anillo aromático de limón como expulsión de los mosquitos, porque tienen la misma base, es ese complejo aromático, es un terpeno. Acá les muestro cómo y dónde se organizan los huevos, o sea, lo que hay que buscar del cuerpo. O sea, uno puede acercarse al cuerpo y no ver nada, y tiene que empezar a buscar las zonas que están más refugiadas. O sea, es como que los insectos supieran que tienen que cuidarse de que no haya mucho sol, de que no haya mucho frío, de que el agua no los moleste. Entonces, ¿qué hacen? Se meten adentro de la boca, se esconden en los pliegues,
se buscan lugares, digamos, seguros para poner sus huevos y asegurarse que lleguen al estadio adulto. Bien. Yo tiendo a decir las cosas antes de las transparencias, pero los que han sido alumnos míos saben que eso me pasa. Pero aparte de los requisitos de modelo experimental, ustedes estarán viendo el ítem número 2 y se estarán preguntando qué hace ahí y por qué quiero un lugar custodiado. Aunque ustedes no lo crean, el vandalismo es capaz de robarse un cerdo lleno de gusanos, por solo hecho de hacer una maldad. Sí, se les pueden robar un chancho con gusano. Así que es bueno que haya una cierta custodia en el lugar si uno quiere ir al día siguiente y encontrarle el experimento en el lugar que lo dejó. Ahora, habiendo hablado un poco de experimentos de campo, les voy a mostrar diferentes hechos en los que tuve la suerte, algunos la suerte de intervenir y otros que me han llegado después y de conocerlos durante mi profesión, y explicándoles un poco el porqué de todo esto y la variedad de las cosas que se van a encontrar. Así que va a haber un poquito de sangre. Arrancamos con el primer lugar del hecho. Esto es paraje, para que se ubiquen donde estamos, es paraje Traful. Esto es en la zona sur de nuestro país. Es una zona bastante húmeda. Era un turista que andaba caminando no por los senderos que le indicó el guardaparque, tropezó, una rama le hizo una punción al costado, no lo encontraron por un par de días y cuando lo encontraron en este estado. Si uno ve esto como entomólogo, como criminalista, tiene que prestar detalles de muchas cosas. Detengámonos a ver un ratito la foto de arriba a la izquierda. Vamos a ver que el pie lo tiene casi a la altura de la cabeza. Si encuentran el otro pie, les juro que está, pero más abajo y un poquito más estirado. Parece ser que el señor lo hayan retorcido, como uno lo retuerce una toalla. Bueno, sí. Y que tuviera una lesión muy importante a la altura del abdomen. Esa lesión importante a la altura del abdomen no tiene nada que ver con la causal de la muerte, tiene que ver con la fauna del lugar. Que eso nos enteramos durante el muestreo, nos dijeron que era un puma, que había estado comiendo el señor. Así que tratáramos de apurarnos en el levantamiento de los restos y de la evidencia por las dudas que el que había estado aprovechando ese sustrato volviera. Son cosas que pasan cuando uno va al lugar. Si le ven el dorso de la mano, la van a ver blanca, saponificada se llama eso. Y ustedes van a decir, ¿dónde hay agua? No, no es agua, es la humedad ambiente de la zona. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que aprender a ver. Abajo a la derecha le van a ver esa máscara negra a la cara, que es característica de la fauna cadavérica que estuvo depositándose en los orificios naturales de la cara. Y yo lo veo, pero les juro que contra el tronco hay una larva yéndose caminando. Pero yo sé que solo yo la voy a ver. También puedo levantar lo que quede de evidencia acompañando el cuerpo hasta la sala de Morgani. Como ven, tenía las dos piernas, tenía un brazo, el que veíamos, el otro exponente. Todo lo que falta fue el gran vertebrado que estuvo aprovechando ese cuerpo que estaba ahí como sustrato para alimentarse. Y la lesión que le provocó la muerte a esta persona estaba en la cabeza. Pero aún en este lugar uno puede rastrear y obtener evidencia entomológica. Entonces es bueno ir al lugar del hecho y acompañar el cuerpo hasta la sala de autopsia. Eso es al aire libre. Ahora les voy a poner en un escenario más particular, que es una habitación, pero una habitación muy característica.
Como verán, acá ya tenemos un problema que es lo que les dije al principio. Acá el que llegó, ¿qué hizo? Abrió la puerta. ¿A dónde se fue la evidencia? Volando. Para cuando llegó el que iba a levantar la evidencia entomológica, que fue un licenciado en criminalística, muy pocas moscas quedaban en la habitación. Pero entraron entre el olor a descomposición y la cantidad de moscas dando vuelta, decidieron abrir la puerta. Eso no se hace. Tampoco pueden entrar con el ray en la mano para matar todos los insectos que están volando. Se cazan con la red y se van al frasco matador y de ahí a la cama. Después que uno tomó las muestras de los insectos que están volando, tranquilamente puede ventilar, pero a posteriori de asegurarse la muestra. Antes no se abre ninguna puerta ni ninguna ventana. Bueno, vamos a ingresar a la casa, para que vean lo complejo que es poder tomar una muestra. Esta creo que es la peor escena que les puede tocar, porque era una casa de una persona mayor que era acumulador. Acá todo lo que ustedes sepan de protocolo de levantamiento lo tienen que hacer al revés. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente uno cuando entra a un lugar busca qué cosas están fuera de lugar, qué cosas están desordenadas, porque pudo haberlas movido o tocado el homicida. Pero en una casa de un acumulador, ese patrón está roto, ya desde el vamos. ¿Y qué va a estar fuera de lugar? Lo que no tenga polvo. ¿Por qué? Porque el acumulador se llena de polvo lo que está superior. Ahora, si yo encuentro un lugar que que está sin polvo, es que retiraron o movieron el objeto que frecuentemente estaba ahí. Esta muestra de este caso forzosamente va a estar contaminada con las moscas que van a la basura en descomposición. ¿Por qué? Porque estaba todo mezclado, pues estaba todo junto. Pero bueno, tomando las muestras uno sabe qué especies son propias de la basura en descomposición y qué especies son propias de la persona. En este caso también la temperatura de la habitación. Ese fue otro error. No tomaron la temperatura de la habitación y abrieron la puerta. Esto era en Bariloche, en invierno, o sea, una habitación caliente da un microclima en las moscas particular que cuando yo ventilo, enfrío la habitación y estoy cambiándole todos los parámetros que necesito para determinar el intervalo post-mortem. Acá se ven algunas larvas de moscas por debajo de la mama de la persona. Lo negro que está a la izquierda contra lo blanco parado les comento que es la heladera de la señora, lo negro es su cabeza, y yendo hacia la izquierda tenemos las mamas, el abdomen y los genitales. Si nos centramos en el abdomen, vamos a ver unas manchitas marrones muy particulares. Bueno, esos son cucarachas que estuvieron comiendo, provocan ese tipo de lesiones. Si nos detenemos a ver la cabeza con detalle, y con mucho detalle, volvemos al punto de principio. ¿Cuáles son los orificios naturales? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde están los ojos? Bueno, no, tomo una muestra o dos de esa masa de larvas que está ahí y le pongo zona craneal. O sea, más o menos lo ubico, pero no puedo ir al detalle. No solo las larvas. Yo les decía que la larva, cuando engorda, se va a transformar en pupa. Ahí vemos 3 pupas. La que está más arriba de ellas, que está más clarita y más alargada, es una pupa más reciente. La del medio, que es más barrilito y más marrón, ya es una pupa más adulta, entonces está más dura. Ven, acá también tenemos tiempos diferentes de pupa, y esto hay que conservarlo, así como lo tomamos, al agua caliente y al alcohol, y así se conserva. ¿Por qué les decía yo que es interesante llegar hasta la morgue con el cuerpo? En el cuerpo que vimos antes, en la morgue se ve este detalle. O sea, las manos no estaban a la vista de la persona, parecían que estaban atadas, de hecho estaban atadas por detrás. Pero esta lesión en el dorso de la mano nos dice mucho de qué pudo haber pasado.
Si ustedes recuerdan, yo les dije que eran tan atractivos los orificios naturales como la herida. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta persona se intentó defender. Las heridas en el dorso de la mano son defensivas. Realmente uno trata, cuando uno recibe una agresión, de taparse las zonas vitales con los brazos. Entonces, la lesión en el dorso de la mano y que haya fauna cadavérica, ahí nos dice que hubo una lesión, porque si no, no tienen por qué esas larvas de mosca estar en ese lugar. Para que se den una idea de lo observacional, cuánto nos dice del comportamiento. Ahora voy a pasar a otro caso muy conocido, pero para mí también es muy informativo. Bueno, este caso ocurrió en la localidad de Zapala, en Neuquén, en el año 94. A mí me lo prestó la doctora Oliva, y es un caso extremadamente informativo. Fíjense, este es el aspecto del lugar del hallazgo. Arriba a la derecha van a ver como un manchón negro en un manchón más oscuro dentro de todo el pasto seco. Bueno, ahí es donde estaba el cuerpo. Abajo a la izquierda tienen el aspecto del cuerpo. Para los que no son criminalísticas les cuento. ¿Ven que del oído le chorrean como para abajo líneas negras al cuerpo? Bueno, eso se llaman livideces cadavéricas. Y tienen que ver con la posición original del cuerpo. Ustedes lo están viendo acostado en el piso. Y esas manchas vienen como bajando de la oreja, como si la persona hubiese estado sentada. No es como, la persona estuvo sentada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Claramente una escena secundaria. Ese cuerpo fue movido. Cuando vamos a la mesa de autopsia, vemos, y vamos a hacer centro en varias cosas de este caso, que la cabeza, que dijimos orificios naturales, esta persona llevaba varios días perdida, no tiene una colonización de fauna cadavérica importante, tiene poca. Y se encontró una y solo una véspula germánica muerta sobre el cuerpo, que es la chaqueta amarilla. Yo les había dicho que estas llega una, va a avisar a la colmena que hay comida y vuelve. No tuvo tiempo de ir, murió antes de ir. Eso también y la véspula germánica vuela de día. Entonces, este cuerpo estuvo expuesto al día o a la luz del sol, en algún momento lo ocultan y vuelve al sol con la avispa muerta, ya sobre el cuerpo. La Asociación de Fauna Cadavérica confirma esto. Hay una asociación de fauna cadavérica de aire libre, una de encierro y una de aire libre. Este caso fue muy resonante por un gran motivo, porque la resolución de este caso y poder decir que este cuerpo, que a esta persona le habían acontecido estas cosas, que lo habían movido, que habían tratado de ocultar el cuerpo y demás, lleva a la abolición del servicio militar obligatorio, y lo que acabamos de ver fue, para los que tenemos más años, el conocido caso Carrasco, el soldado Omar Carrasco. Por eso a mí me parece tan útil y tan representativo, porque la entomología en esto ayudó muchísimo a reconstruir cómo fueron las últimas de vida del soldado Carrasco. Estas son algunas de las aplicaciones de la entomología. Tenemos otras. ¿Qué son las miasis? ¿Qué son las miasis? La invasión de tejidos vivos por parte de larvas de moscas. En el campo conocido como gusaneras. ¿Quiénes hacen las gusaneras? Se las presento. Se llama Conchymium miniborax. También es otra que cuando vemos la larva viene con su cartelito colgado. Es una larva grandota con unas espinas re grandes que uno la ve y no duda que es ella. Viene con el nombre colgadito.
es totalmente fácil de distinguir. Después tenemos otra, que todos los del norte, al que le diga, ¿conocen la URA? Sí. ¿Cómo es? Me van a decir 28 millones de cosas distintas. Y ¿saben qué? Tienen razón. El que me dice que es un mosquito tiene razón, el que me dice que es una mosca tiene razón, el que me dice que es una polilla tiene razón. Y no me equivoqué. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? La URA es la que está arriba a la izquierda, esa mosca grandota. Cualquier persona que se le acerque semejante bicharraco, lo va a sacar espantando rapidísimo a un animal. Ahora, si uno se le acerca un mosquito, una mosca más chiquita, uno tiende a no espantarla con tanta rapidez. Entonces, ¿qué hace la URA? Caza mosquitos, moscas y todos estos insectos más chicos en vuelo, los mete entre sus patas y como vemos en la foto de arriba a la derecha, le pone los huevos por debajo de las alas, se los pega todos ahí. Entonces, cuando la mosca o el mosquito se acerca a tomar el sudor de la persona, el huevo percibe el calor, se abre, se deja caer sobre quien va a ser su alimento y usa el orificio que usó el mosquito para chupar la sangre para entrar y hacer esta parasitosis. ¿Cómo se sacan? Con un trozo de panceta que les tape el orificio respiratorio y sale perfectamente, con glicerina y un algodón, cualquier cosa que le tape la parte respiratoria, que es la que queda a la vista, fíjense, abajo a la izquierda, que esa es la parte respiratoria, si uno le tapa, la mosca se da vuelta, trata con las mandíbulas de salir, se va a enganchar a lo que uno le puso deseo y la va a sacar sin ningún problema, porque emiten toda una saliva para inhibir bacterias que les crezcan en el lugar. Si uno mata la larva, va a tener una infección peor que sacando la larva entera. O puede uno criar la larva en el cuerpo, esperar que la larva salga, total, tiene que salir naturalmente para convertirse en mosca. Está programada. Es un tanto incómodo dejarla crecer en el cuerpo, pero hay de todo. Conozco biólogos que se las han traído de campaña y las han criado. Hay otra que se llama Oestrus ovis, pero esta es más común en los ganaderos, la gente que cuida ganado, que se vea, porque son parásitas exclusivas de los rumiantes. Estas no solo pueden invadir tejidos vivos, sino que pueden complementarse con especies de fauna cadavérica que van a usar esta masa de larvas que ya infectó el tejido vivo para ponerse y mezclarse entre ellas. La Calífora biquina es una de ellas, que puede estar en otoño-invierno o puede estar como complementaria en una miasis. Pherencia sericata, Lucilia sericata, podemos llegar a discutir muchísimo sobre el género y la especie de este individuo, pero esta tiene un montón de funciones, esta especie en particular. Puede cumplir funciones necrófagas estrictas, no tan estrictas, porque es capaz de poner sus huevos en una persona agonizante, cuando está por morir. Esta mosca verde metalizada, las antiguas enfermeras de campaña la conocían mucho, porque era la mosca que le rondaba por la cara a los enfermos que estaban a punto de morir. Porque tienen esa habilidad de llegar al menos hasta 12 o 24 horas antes de que una persona muera y se aseguran de ser las primeras en poner los huevos. También pueden ir a un cadáver directamente o también pueden poner huevos sobre una miasis en curso. Y en un rato le veremos otra capacidad más que tiene la especie, pero es como que son subpoblaciones de la especie que tienen estos comportamientos. ¿Y se acuerdan de la sarcofagia que yo se las había nombrado al principio, esos moscardones grises grandotes que vemos nosotros? Bueno, las sarcofagias también pueden ser provocar miasis como colegas o acopladas a otra. Dentro también de las miasis tenemos a esta que se llama Piophila casei,
es otra que tiene su nombre puesto. La podemos encontrar en miasis o la podemos encontrar en sucesión cadavérica, metida dentro de la médula, entre las articulaciones, porque le dicen la mosca del queso. Le gusta la fermentación caseica, por eso su nombre, entonces va a comer lo que queda entre las articulaciones. ¿Por qué digo tiene su nombre? Salta. Es una mosquita finita, chiquita, que salta. ¿Por qué salta? Porque se agarra con las piezas bucales de la mosca es lo que está primero a la izquierda, y la parte respiratoria está al final a la derecha. Entonces se hace un anillito, se engancha con las piezas bucales, las papilas de la parte posterior y suelta y salta. Y literalmente te saltan cuando estás muestreando. Es muy chiquita. Bueno, miasis. Las miasis las podemos tener en tejidos vivos, en un paciente, que generalmente los pacientes que llegan con una miasis de estas características o están bajo la influencia del alcohol, de algún estupefaciente o tienen alguna patología psiquiátrica que les impidió llegar a un hospital a tiempo de curar esto. O sea, esta persona llegó hablando y caminando a un hospital, aunque les cueste creer lo que les digo, pero es así. El siguiente punto que vamos a hacer hincapié es el deceso causado por miasis. Y es muy importante esto en lo que en Estados Unidos, y acá se empezó a hablar recién hace pocos años, se llama muerte bajo custodia. La muerte bajo custodia, ¿qué es? Un preso que tiene alguna lesión a la cual se la sutura, esa persona va a un instituto penitenciario o lo que sea, y si no recibe los cuidados necesarios sobre la herida, esa herida puede ser atractiva para moscas y puede llevarla a desembocar la muerte, llevando no solo a la muerte del preso, sino al procesamiento del personal policial que estaba encargado de brindarle asistencia al recluso. Fíjense, este paciente fue paciente, ahora está en una mesa de Morgani, tenía una herida en el cráneo, acá se ve la herida supurando, y se notan, todavía se ven las suturas. Las larvas de mosca no le importa que la herida esté suturada, son capaces de poner igual en la sutura y de determinados hilos de sutura de digerirlos. Yo hice un par de pruebas con patas de cerdo y distintos tipos de sutura, y hay suturas que soportan mejor el accionar de las larvas y hay otras suturas que no. Entonces, por ahí, para suturar un preso sería mejor una sutura continua que una sutura punto a punto, como la que tiene esta persona, porque esta es factible que las larvas le ovipongan en el cráneo, como le pasó. O sea, se le hizo toda una miasis que le comió la sutura, y no solo le comió la sutura, sino que por eso le dicen omnivorax, devoradora de hombres, le perforó el cráneo y murió por una encefalitis, o sea, por un edema en las migrañas de la infección. O sea, todo esto fueron larvas de moscas, le comieron el cráneo, tienen esa capacidad. Y yo le decía de moscas secundarias. Acá, estas que están acá en la base, o sea, autopsia, cortamos la calota craneana, sacamos el cerebro, vemos la base del cráneo, arriba a la derecha, y el cerebro en su parte ventral, abajo a la derecha. Las larvas esas marrones que encuentran, esos puntos marrones que están ahí, les cuento que son una larva que se llama Fania, pero esas no provocan miasis, son acompañantes de miasis, y tienen ese color oscuro. Y hasta les juro que ahí hay pupas, o sea, que ya habían comido lo suficiente como para tratar de pasar a ser moscas dentro de la cabeza de lo que fue un paciente. Yo les comentaba recién de una especie, que era la mosca verde común, que tenía un montón de habilidades, de estar sobre cadáveres, de provocar miasis, y esta es
su parte comportamental que a mí me resulta más fascinante. Por ahora en la Argentina está prohibido hacer esto. En Estados Unidos se crían poblaciones de esta especie en ambientes hospitalarios para la cura de lo que es pie diabético resistente a antibióticos, que es la terapia larval. Como estas larvas son capaces de una población de ellas de comer tejido muerto exclusivamente y sus espinas son las más delicadas dentro de las especies de mosca, lo que hacen es comer el tejido muerto y el movimiento de la larva estimula la neovascularización, o sea que haya nuevos puentes irrigantes al tejido, entonces ayudan a la generación de tejido cicatrizal. Entonces uno pone 10 larvas, a los X cantidad de días le retira esas 10 larvas al paciente y va mejorando el estado de su herida. Y esto en algunos pacientes lo que hace es que en vez de perder la mano en una amputación, terminen por ahí perdiendo solo uno de sus dedos. O nada. Acá tienen algunos ejemplos de cómo a la izquierda, de cómo estaba la herida, y a la derecha, de cómo termina la herida. Esas fotos son gentileza del doctor Ronald Sherman, que es quien se dedica a terapia larval en Estados Unidos. Es significativo el avance. Acá tienen otra más. Fíjense la recuperación de ese tejido a causa de larva de mosca. Se le pregunta al paciente si está de acuerdo a que se le introduzcan estas moscas sobre la piel para recuperar. La mayoría de los pacientes ya resistentes a antibióticos y luego de muchos tratamientos infructuosos médicos tienden a decir que sí, no se oponen a que se hagan estos tratamientos con ellos. Como si fuera poco, el último punto que vamos a tocar de entomología es lo que decimos entomología médico-veterinaria. Sabemos cómo se comportan en un cerdo, pero en la parte de abigeato se pueden utilizar también las larvas de moscas para ver hacia cuánto mataron o cueriaron una determinada vaca. ¿Por qué? Porque cada especie de vaca, por como tiene distribuida su grasa y su masa muscular, va a atraer una población de especies de moscas específicas. Entonces, uno puede usar la entomología forense y la determinación de intervalo post-mortem vinculado a la medicina entomológica veterinaria, sobre todo en el robo de ganado. Y bueno, para ir dando cierre a todo lo que venimos hablando, no debemos olvidar estas cuestiones, que la escena del crimen es Espérate un poquito, Verónica. Antes de terminar, tenemos una pregunta acá de uno de los... Todas las que quieras. Dice, pregunta Eloy Rodríguez, si hay otros insectos que puedan intervenir en el cadáver aparte de las moscas y artrópodos, como lombrices, gusanos. Pregunta. Eloy, que lo conozco bastante también. Pueden intervenir como refugio. Uno puede encontrar arañas dentro del cuerpo, pero es porque lo encuentran cómodo. O sea, es un lugar que calentito, donde no le llueve, donde tienen alimento. Entonces lo usan como usarían un tronco muerto. Entonces uno puede encontrar una diversidad que no es propia a la datación del intervalo post-mortem. Entonces, por eso se necesita el especialista, porque el entomólogo va a ser quien defina qué especies están en el cuerpo cumpliendo una función de descomposición y quiénes lo están aprovechando ecológicamente hablando. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Fernando Muñiz Montaner. Pregunta, ¿qué factores del propio individuo, o sea, el cadáver, pueden influir en la colonización cadavérica?
Del propio cuerpo lo único que podría influir es si tiene alguna sobredosis de medicamentos o de drogas, que estrictamente lo que va a hacer es provocar alguna malformación en la larva, retardarlas o impedir no una correcta, lo estipulado bibliográficamente para una sucesión. Y lo que yo le decía, un cuerpo sometido, o sea, si yo tiro un cadáver en un bosque de eucaliptus, voy a tener una sucesión de fauna cadavérica distinta a que si está en un bosque común o al aire libre común, porque esa especie vegetal le va a dar a la piel una rigidez específica, es como que curtiera la piel, haciéndola más rígida, impidiendo por ahí los procesos enfisematosos como corresponden, más allá de interfiriendo los volátiles al desarrollo de la fauna cadavérica. Entonces, por eso el ambiente y el entorno es lo que determina la sucesión de fauna. Entonces, si hablamos del individuo propiamente, puede ser un veneno, una toxina, una droga que me dé una sucesión extraña. Si hablamos del ambiente, pueden ser especies arbóreas que estén alrededor. Se están animando, Vero, a hacer más preguntas. Que hagan. Romina pregunta, ¿puede algún animal mamífero o aves que determine que haya ciertos insectos, sea porque las aves lo coman o los animales los transporten? Generalmente las moscas, los dípteros, que son los primeros en llegar al cuerpo, van a llegar o a la par de las aves rapaces que haya en la zona que lo puedan interpretar como sustrato. O sea, vamos a pararnos en un punto de vista ecológico y en el medio de un campo. ¿Qué es un cadáver en el medio de un campo? Es una isla de carne, un sustrato aprovechable para ciertos individuos por corto tiempo. Entonces, cualquier animal que sea capaz ecológicamente de competir y aprovechar ese sustrato, lo va a hacer y sabe que tiene un tiempo acotado. Si partimos de esa concepción ecológica, por eso le digo que esto es un enfoque bastante interdisciplinario. Entonces, los grandes vertebrados o las aves interfieren por ahí, provocándote una herida mayor a la que tenías originalmente, que provocó la muerte, porque tengas buitres depredando y comiéndote las larvas. Aparte, los grandes vertebrados, al igual que los buitres, su estómago toleran las larvas. O sea, como yo decía, un puma comiendo a ver, las mascotas, un cadáver que muere en una habitación y tiene mascotas, sus propias mascotas van a predar sobre ese cuerpo cuando se les acabe el alimento. Y que esté colonizado por fauna cadavérica no les provoca ningún daño, porque su tubo digestivo está preparado para ello. Tenemos Bien. otra pregunta por acá que dice, Alcaraz María de Los Ángeles pregunta, ¿en cuánto tiempo pueden llegar los insectos a un cuerpo? Depende. Si estamos en verano, si estamos en invierno, si estamos en una habitación encerrada o si estamos al aire libre. Como les decía recién, la mosca verde común es capaz de llegar cuando el cuerpo está moribundo, o sea, cuando todavía podemos decir que es paciente y no cadáver. O sea, tiene esa habilidad. Si estamos en una habitación encerrada, los tiempos van a ser mucho más largos. Si está a la sombra, va a tardar mucho más en llegar las primeras especies. Pero podemos llegar a estar hablando entre horas, si estamos hablando al aire libre al sol, o días si estamos hablando en invierno y en encierro. Por eso depende mucho del ambiente donde estamos hablando y en qué época del año estamos. Leandro pregunta, ¿cuál sería el peor escenario para un entomólogo? ¿Cómo podría encontrarse en la escena del crimen? El peor escenario,
Desde tu experiencia, dice, o alguna experiencia que conozcas que puedas compartir. A ver, los escenarios no son peores. Uno tiene que evaluar los riesgos. Y uno por ir a buscar la muestra no tiene que cometer riesgos uno o exponerse uno. ¿A qué me refiero? Como les decía, del de paraje Traful. Todos estábamos fascinados trabajando sobre el cuerpo en el lugar, no lo queríamos llevar a la morgue porque queríamos ver las lesiones que había provocado el vertebrado, cómo lo había dado vuelta, y en un momento vino el que dirigía la investigación y dijo, señores, ¿qué tal si se apuran? Porque el que estuvo comiendo puede volver y vamos a hacer uno más. Uno a veces en el fanatismo no toma conciencia de los riesgos y hay veces que hay que ponerse un poquito afuera y ser más consciente, o te metes a querer evaluar una escena y no evalúas la seguridad total de la escena. Y si vos me decís el peor escenario para un entomólogo, creo que sería una catástrofe, o sea, donde yo tenga más de un cuerpo. Entonces, ¿qué insecto estuvo comiendo qué cuerpo? A ver, si yo tengo la prolijidad de agarrar la suficiente cantidad de muestras, puedo llegar a hacer un ADN y extraer del tubo digestivo de la mosca sobre qué cuerpo estuvo comiendo y cuál no. Pero yo creo que una mezcla de cuerpos humanos y animales en una misma zanja, creo que sería el peor escenario para mí, por decir, ¿qué es de qué? ¿De dónde salió cada cosa? Nunca me tocó, no demos ideas. Fantástico, fantástico. Verónica, te dejamos que termines porque empezaste de día y tu ventana atrás ya no se ve más luz. Pero yo hablo a 1000 por hora. Encima. No, era un poquito, era quizás lo que les dejé en pantalla en unos conceptos más de criminalística, que cuando vamos a recoger una muestra tenemos que entrar con todas las normas de seguridad, porque nos podemos estar llevando evidencias sin darnos cuenta, un grano de polen, una fibra, algo, entonces que toda persona que tiene un lugar, vinculación con lugar del hecho, se lleva o deja algo, por más prolijo que quiera ser. Y que tenemos que aprender a entender que todas estas pruebas físicas van a empezar a tener una fuerte validez en las nuevas defensas de los juicios que son testimoniales y que son presenciales, va a haber que darle la suficiente fuerza. Y algo que siempre me dijeron en la parte de criminalística, que es real, que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, que tenemos que ser rápidos y cautos para levantar todas estas muestras y que lleguen en condiciones al especialista. Yo a mis alumnos de la licenciatura en criminalística les hago mucho foco en ellos, de aprendan a ver qué es lo que están buscando. Que eso que creían que era una defecación de una rata puede ser una pupa. Y si se equivocan, no importa, levántenlo como si fuera una pupa. El especialista va a saber qué era. Pero no pierdan la evidencia, sepan que atrás de un zócalo se les puede estar escondiendo evidencia, o abajo de una alfombra, que vean el lugar del hecho con una visión mucho más integral y total. Bueno, es llevarles esos conceptos y que los insectos son muy informativos, como vieron, o sea, los podemos usar para el área forense, lo podemos usar para delitos ambientales, porque en cutícula acumulan trazas de hidrocarburos, entonces podemos saber qué cuestiones o qué vuelcos ambientales estuvo haciendo una determinada empresa, si nos focalizamos en especies acuáticas, o sea, tenemos mucho. Y a mí desde el punto de vista de saber que existe una especie que es capaz de comer cadáveres, como de curarle el pie diabético a una persona, y estamos hablando de la misma especie con comportamientos distintos, me parece fascinante. Fantástico, Vero. Fantástico. La verdad que estamos todos acá con la boca abierta, escuchándote atentamente. Muchas Bueno, gracias. Hay saludos de todos lados, ¿eh? Hay saludos de San Luis, de Tucumán, de Panamá, Corrientes, Chaco.
todos muy contentos con la charla. Tenés un Bueno. fan que es Eloy, te aviso. Eloy en ¿Quién? todos lados. Eloy Rodríguez. Ah, sí, Eloy, besos. No nos conocemos. Es que en Bien. este área somos pocos los locos, entonces nos conocemos todos. Bien. Ya en la época del soldado Carrasco ya se conocía la ciencia como tal. Fue una de Sí, las preguntas que pasamos también por alto. a ver, ahí la pone en conocimiento. La doctora Adriana Oliva es la primera que empieza con la entomología forense en la Argentina. Y es como que la hace conocida el soldado Carrasco, lamentablemente, por decirlo así. Claro, claro. Ella venía trabajando en insectos acuáticos, que fue su tesis doctoral, su formación, empezó a trabajar en la parte forense con muertes no asistidas, o sea, ancianos que morían en sus casas con cuerpo médico forense, y le llega el caso del soldado Carrasco. Y no solo la sucesión de fauna cadavérica hallada sobre el cuerpo, sino la presencia de esta chaqueta amarilla única, una sola chaqueta amarilla sobre el cuerpo, más allá del informe forense, es lo que pueden reconstruir, lo que pasó, que el soldado estuvo al aire libre, se asustaron, lo escondieron en esa torre sentado, donde muere y se le fijan esas livideces cadavéricas, y cuando todo esto toma conocimiento público y las dimensiones que se tomó, que se decía que había desertado y todo lo que se dijo, lo tiran al cuerpo otra vez en el campo en Zapala. La primera autopsia se hace en Zapala y la segunda autopsia se hace en Buenos Aires, que si mal no me equivoco fue el doctor Ravioli que hizo la autopsia. Hicieron todo el informe de cómo fue el mecanismo de la muerte y que estuvo al aire libre, se ocultó y volvió al aire libre y era todo trazable por la fauna cadavérica. Entonces fue, digamos, el punto donde se hizo más conocida la entomología forense, como en nuestro caso emblema, por decirlo así, y aparte la implicancia que cambia Claro. la ley en la Argentina. El servicio Totalmente. militar dejó de ser obligatorio después de esa fecha. Me tocó el año justo. Me fui con mi documento. ¿Cómo Sí, olvidar? a ver. Sí, lamentable. Habemos generaciones que sabemos qué era el número de sorteo y el número de orden. Totalmente. Todas las generaciones posteriores al 94 no tienen ni la más oscura idea de qué estamos hablando en este momento. Totalmente. Totalmente. O Bueno, sea, Verónica. hemos perdido bastantes oyentes. Verónica, muchísimas gracias. Sí. Bueno, al que guste, les Están dejo el quedando mail. solamente los saludos desde Perú, Cusco. Muchas gracias, excelente charla, muchísimas Distintos gracias. ambientes para ir a hacer experimentos, porque ellos tienen unas diferencias de temperaturas infernales entre el día y la noche. Bien, sí. Argentina ponen. Bien. Bueno, a todos les decimos que los certificados van a llegar al correo que se inscribieron. Si no se inscribieron y entraron directamente por el link que algunos les facilitó, pueden dejar su mensaje, su correo electrónico o escriban al correo electrónico de la agrupación ASI del Instituto de Criminalística para que puedan recibir el certificado digital de esta magistral charla de la licenciada Verónica Trigo. Luciano. Sí, acá estoy, profe. Muchas gracias a todos por haber participado. Así como dijo el profe, ahora voy a dejar el correo acá en el chat para que lo puedan ver, y los que quieren el certificado y no se hayan inscrito anteriormente, manden un correo, por favor, con su nombre completo y su DNI. Ahí voy a estar escribiendo en el chat, voy a estar dejando el correo. Claro, es más fácil que ustedes envíen el correíto a la agrupación. Verónica, un placer desde el Instituto de Criminalística de la Universidad Nacional del Nordeste. Te damos muchas gracias a la agrupación ASI, que es una de nuestras agrupaciones que tenemos de alumnos en el instituto.
Te cuento que por ahí estaba la directora de nuestro instituto, que en principio no se podía conectar, la licenciada magíster Ingrid Melis, que por privado me está mandando mensajito y te manda muchos cariños y un agradecimiento especial. No, a ustedes por haberme invitado y darles una pequeña introducción a este hermoso mundo. Fantástico, hermoso, hermoso. Sí. Así que muchas Bueno, gracias. ¿listo, Lu? Bueno, Luciano. vamos finalizando. Sí, creo que a la mayoría, como a mí, experiencia personal por lo menos, me encantó esta charla que tuvimos, las fotos, todo lo que nos enseñó. Saludos Fue a Nahuel. muy bueno y gratificante para todos, creo yo. Bien, sin más recalcar que, bueno, yo dejé el correo ahí en el chat. Eh, pueden mandar nombre completo, nombre completo y DNI al correo si es que no se inscribieron por el formulario y se le va a estar, se le va a estar mandando su certificado online ni bien lo tengamos. Bueno, listo, entonces nos desconectamos. Un cariño enorme, que sigan bien, cuídense. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego a todos. Me siento que fue lo que era antes del aislamiento, me van a sacar solamente la mitad.